Un día en el que la ciudad desaloja de la nave del Tarajal a los inmigrantes que han generado un gasto mensual para mantenerla por encima de los 130.000 euros. La vicepresidenta primera, consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, ha procedido al cierre temporal, hecho que ha comunicado a Delegación del Gobierno y a la Secretaría de Estado de Inmigración. Serán trasladados aquí los inmigrantes irregulares que han de hacer el aislamiento preventivo obligatorio del que se encarga la ciudad. Poder acoger en este caso a aquellos inmigrantes que por decreto de la Secretaría de Estado de Inmigración, a través del acceso a nuestra ciudad por vía marítima, se encuentran en periodo de cuarentena durante 9 días en las instalaciones de la Torre, que fue un espacio que Cruz Roja nos cedió. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estas y otras noticias de interés en el día de hoy. 3 días ha tardado Ingesa en notificar el fallecimiento de un ceutí de edad avanzada positivo de coronavirus en su domicilio este pasado sábado. Mientras tanto, reseñar que se han detectado 9 nuevos positivos y confirmados 6 nuevos curados. En el hospital a día de hoy hay 20 personas, después de 4 nuevos ingresos, 9 en planta, 6 en urgencias y 5 en UCI. Los casos activos son 189. Y esta mañana se ha celebrado sesión de control al Gobierno en la Asamblea. Es la sesión aplazada la semana pasada. Uno de los puntos que más polémica ha suscitado durante los días previos es el referente al convenio con Digmund. Vox ha acusado a Digmund de ser un chiringuito dedicado a marroquinizar. Ha criticado que el Gobierno local destine 105.000 euros al convenio con esta entidad. Por su parte, el Ejecutivo ha defendido que mientras que el Estado no solucione la sobrecarga de menas que sufre la ciudad está obligada a dar instrucción y tutela a estos niños, y de ahí este convenio con Digmund. Que esta organización, esta asociación, esta ONG, se encargue de las aulas de inmersión lingüística que corresponden por ley a la ciudad, porque el Ministerio de Educación no asume su responsabilidad. Porque las aulas de inmersión lingüística son responsabilidad del Ministerio. Ministerio que hace dejación de funciones y la ciudad, como tiene la tutela, tiene que asumir esa responsabilidad. El convenio con Digmund asciende a 105.000 euros y el gasto total que la ciudad destina en esta materia, en la materia de los menores extranjeros no acompañados, alcanza ya los 12 millones de euros, por lo que estamos hablando de un 0,8% del gasto total, lo que representa el importe del convenio con esta organización. Así arrancamos ya el repaso a la actualidad hoy martes 6 de octubre. Esto es Noticias Ceuta. Mabel Deu comunica la clausura temporal de la nave del Tarajal a la Delegación del Gobierno y a la Secretaría de Estado de Inmigración tras afrontar un gasto mensual la ciudad de 130.000 euros, y una vez que se pone fin a la atención humanitaria que se le requería al desalojar a los inmigrantes ilegales que han sido repatriados. Ahora la ciudad, tras la desinfección pertinente, confinará en esa nave a los inmigrantes que lleguen por vía marítima y cuya atención sí corresponde al Gobierno local por las razones sanitarias actuales de contagio. Ya hemos cumplido con nuestra obligación, con nuestro deber de atención humanitaria, con ese desalojo de aquellas personas que han podido volver a su país, y creo que son alrededor de 70-75 personas que permanecen en la ciudad de Ceuta, muchos de ellos que han accedido a nuestra localidad por vía marítima y que han estado sometidos a un periodo de cuarentena, aunque eran negativos en la realización del test rápido. Bueno, pues estas personas que se encuentran en situación irregular en nuestra ciudad ya no nos corresponde ni tampoco es una atención humanitaria. La vicepresidenta primera del Gobierno y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales ha manifestado en nuestro magazín Conectados que a partir de ahora serán otras instancias institucionales a quienes les corresponde hacerse cargo de los 70 o 75 inmigrantes irregulares que aún permanecen en Ceuta, derivándolos a centros de su competencia. Tienen otros espacios como son el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes o como es en la ciudad cercana de Algeciras el CIES, para poder alojar a esas personas. Por lo tanto, nosotros cumplimos con
el cometido de esa atención humanitaria que hemos estado haciendo hasta que estas personas han podido regresar a su país. Clausuramos en este momento el Tarajal se encuentra desinfectándose tal como nos han dicho desde el área de sanidad, en concreto Rebeca, nuestra directora general, con agua y lejía para desinfectar bien todo el espacio. La nave del Tarajal quedará para confinamiento de quienes llegan a nuestra ciudad por vía marítima, ha dicho Mabel Deu. Poder acoger en este caso a aquellos inmigrantes que por decreto de la Secretaría de Estado de Inmigración, a través del acceso a nuestra ciudad por vía marítima, se encuentran en periodo de cuarentena durante 9 días en las instalaciones de la Torre, que fue un espacio que Cruz Roja nos cedió, que habilitamos posteriormente y que estamos trabajando también y haciéndonos cargo del servicio tanto de vigilancia como de toma de temperatura como de cuidados hacia esas personas. El DEU también ha dado un repaso al trabajo en equipo desarrollado durante este verano para dotar a los diferentes colegios de una reserva estratégica para todos los centros educativos, una decisión que se puso en marcha a partir de la conferencia sectorial de los ministros de Sanidad y Educación el pasado 27 de agosto, que dio paso al decreto de emergencia de la ciudad del 4 de agosto, con la seguridad de que Ceuta era partícipe para la compra de material y para dar respuesta al ámbito educativo, pese a no tener las competencias. Mabel Deu ha coordinado un equipo de profesionales de la ciudad para dar carta de naturaleza a una reserva estratégica de material sanitario de cara al inicio del curso escolar y cuyas decisiones de compra no pudieron ejecutarse hasta conocer el 27 de agosto la decisión de la conferencia sectorial entre Sanidad y Educación. Reserva estratégica que había que hacer para la ciudadanía, especialmente para los colegios, para toda la comunidad educativa, para nuestros niños y nuestras niñas, para profesores, para el personal de administración y servicios, para toda la comunidad educativa en general. Y hemos estado trabajando todo el verano directamente con el propio presidente, con la delegada de gobierno, con el director provincial de educación, el consejero de sanidad, el consejero de educación, yo misma a través también directamente y con parte del equipo, donde hemos trabajado en una reserva estratégica que hasta el día 27 de agosto, donde tuvo lugar la conferencia sectorial del ministro de Sanidad con la ministra de Educación, y no ser territorio competente directamente, porque somos territorio MEC, no podíamos prever una compra sin saber que el competente qué iba a hacer en su ámbito. Cuando Ceuta se hizo partícipe de la decisión ministerial y tuvo la certeza de poder comprar parte del material, se pusieron en marcha diferentes recursos y se emitió el decreto de emergencia. Un decreto de emergencia de trabajo en equipo de las diferentes respuestas que teníamos que dar al ámbito educativo, donde creo que eran 400.000 mascarillas, gel hidroalcohólico, nebulizadores para desinfectar diferentes espacios de la ciudad, bueno, y muchísimo el procedimiento de modificación del contrato de limpieza para reforzar el personal de limpieza en los colegios, no solo en los de primaria, que son la competencia directa, sino también en secundaria y también en los centros concertados, para que todos los colegios de Ceuta tuvieran los mismos refuerzos y la misma atención de prevención ante este virus. 3 días ha tardado Ingesa en notificar el fallecimiento de un ceutí de edad avanzada positivo de coronavirus en su domicilio este pasado sábado. Mientras tanto, reseñar que se han detectado 9 nuevos positivos de COVID-19 y se han confirmado 6 nuevos curados. En el hospital a día de hoy hay 20 personas después de 4 nuevos ingresos. 9 en planta, 6 en urgencias y 5 en UCI. Los casos activos en nuestra ciudad a día de hoy son 189. Respecto a los casos de coronavirus en los centros escolares, el número de docentes positivos es de 7. Aquellos confinados, 41 y 1 entre personal no docente. En lo que respecta al número de alumnos positivos son 19 y los alumnos confinados 330. Los grupos cerrados a día de hoy son 7.
En la sesión de control al Gobierno celebrada esta mañana en la Asamblea se ha hablado de construcciones ilegales. Ha sido a colación de una interpelación de Vox en la que el Ejecutivo ha recordado que los plazos legales impiden a la ciudad ser más diligente para luchar contra este problema. Es más, el Gobierno local aspira a pedir la incorporación de una disposición adicional en leyes estatales para modificar los plazos ahora fijados en 3 meses. Desde principios de agosto del año pasado, 2019, y poco después que se acordara en pleno diligenciar este asunto, se ha procedido por parte del personal de la Consejería de Fomento a elaborar un listado básico que incluye el número de expedientes, años de creación y direcciones objeto de las obras ilegales. Aquí está el informe, pero paralelamente a él se ha ido procediendo su cotejo con la información elaborada por los servicios técnicos para determinar su ubicación en terrenos de titularidad pública, casando, por tanto, la información de los técnicos con el disponible en el listado básico y estando a día de hoy pendiente de finalizar ese trabajo. Así respondía el consejero de Fomento a la interpelación de Vox, que recordaba que el año pasado se aprobó en pleno elaborar una relación de construcciones ilegales, por lo que este partido preguntaba qué se ha hecho desde entonces. Y es que para nosotros es una prioridad dejar de mirar hacia otro lado y comenzar a imponer el cumplimiento de la más estricta legalidad donde ha reinado hasta entonces el más absoluto caos urbanístico. Sobre todo cuando se trata de una obligación de la Administración recuperar los terrenos de titularidad pública que han sido ocupados de manera ilegal. Gaitán recordaba la complejidad de estos expedientes. En cualquier caso, la normativa, según ha dicho, no es adecuada para luchar contra este problema. La ciudad de Ceuta se rige en materia de disciplina urbanística por una norma preconstitucional en aplicación de la legislación estatal supletoria en la materia. Se trata del texto refundido del año 76 y de 3 reglamentos de desarrollo del año 78, motivada por una sentencia del Constitucional de 1997. Por tanto, nos encontramos con una norma que no se adecúa a la realidad actual, que cuenta con unos plazos procedimentales demasiado cortos para dictar las oportunas resoluciones, aparte de no contar con una adecuada actualización de los importes sancionadores, de mecanismos paralelos correctores. Es más, los plazos cortos hacen, según Gaitán, que caduquen los expedientes. La ciudad de Ceuta, por falta de una normativa adecuada, opera el plazo estricto de 3 meses al aplicarse la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin embargo, por desarrollo de leyes autonómicas, la Comunidad de Andalucía lo tiene fijado el plazo de caducidad en 1 año. Baleares también tiene el plazo de caducidad de los expedientes de restauración urbanística también fijada en otro año, igual que Galicia. Madrid tiene 10 meses, Cataluña, Valencia y Aragón 6 meses, nosotros solo 3, que lleva, por tanto, a la caducidad fácil de los expedientes. El Gobierno local tiene varios proyectos para aprovechar la infraestructura del antiguo hospital militar, entre ellos trasladar allí parque móvil, policía local o bomberos. Ha informado de ello en el Pleno a colación de una interpelación del Partido Socialista. Además del uso que ya hace la Consejería de Sanidad de parte del Hospital Militar, el Gobierno local prepara otras actuaciones en esa infraestructura tras el convenio firmado con Defensa en julio. La Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales tiene la necesidad, y la Consejería de Gobernación tienen la necesidad de reubicar las instalaciones del parque móvil y del Servicio de Extinción de Incendios, e incluso también la propia Policía Local, al encontrarse actualmente en unas instalaciones con cierta antigüedad y dimensionadas para una inferior ocupación y actividad, transcurridos ya los años desde que se edificaron. El plan de inversiones, incorporado a los presupuestos de la ciudad para 2020, contempla importes destinados a las actuaciones de unas nuevas instalaciones para estos servicios. De igual manera, la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha planteado diferentes usos para dependencias y organismos adscritos a dicha consejería, así como la necesidad de ampliar el almacenaje de elementos que requieren de mayores espacios. Y, por su parte, también se va a estudiar la conveniencia de ubicar la oficina de registro ubicada en El Morro. Y es que la interpelación del PSOE ha tenido por objeto conocer qué uso se iba a dar a esa infraestructura. Tengan rentabilidad en 2 sentidos. Una rentabilidad económica, porque son instalaciones grandes y, como digo, puede generar actividad económica en zonas que no son del centro de la ciudad
y esa generación de actividad puede generar beneficios para todos los vecinos de la zona. Y luego, por otro lado, también una rentabilidad social. En cualquier caso, los proyectos del Ejecutivo ya cuentan con sus inversiones correspondientes. El plan de inversiones para el periodo 2020-2023 contempla como inversión plurianual unos 6 millones, 5,9 millones de euros para el nuevo polifuncional a Policía Local y nuevas instalaciones para bomberos y también más de 500.000 euros para los edificios de sanidad. En definitiva, se tiene prevista una reordenación del presupuesto de inversiones que permita acometer, sin generar un gasto extra, las actuaciones anteriormente comentadas. El Gobierno local recuerda a MDice que el dotar de una comisaría al campo exterior es competencia del Ejecutivo Central. Ha sido en respuesta a una interpelación de este partido en que se recordaba el cierre de la comisaría de Los Rosales en el año 2016 y pedía la instalación de otra en campo exterior. Es decir, es una competencia del Estado, se ha ofrecido terrenos por parte de la ciudad y ahí ha quedado parado esa cuestión. Así ha respondido el Gobierno local a la interpelación de MDice para instar al Ejecutivo Central a que dote de una comisaría al Príncipe o a la zona del campo exterior. Que ni el PP, cuando estuvo al frente de la delegación, ni el PSOE actualmente hacen nada. Y lo cierto es que las instalaciones de la antigua comisaría siguen ahí vacías cuando se pudiera realmente aprovechar esa oportunidad, ya que no contemplan la construcción de la comisaría tanto en el Príncipe ni en la zona de Loma Colmenar. Desde el Ejecutivo recuerdan que han sido varias las veces en que se ha insistido en esa cuestión. Pues en ese plan está escrito de forma evidente, o sea, se plasma de forma evidente la necesidad, la reclamación constante que hace el Gobierno de la ciudad de una mayor presencia del Estado. Y esa mayor presencia del Estado, entre otras, es más fuerzas policiales dentro de la ciudad. Es una reclamación que ha hecho este Gobierno y el anterior del Partido Popular, los anteriores del Partido Popular, y es una reclamación que ha hecho constantemente el presidente Vivas en cada una de las intervenciones o en cada uno de los encuentros que ha tenido con el Gobierno central, ya sea de un color o de otro. Es decir, es una reclamación que ha hecho el Gobierno de la ciudad de forma constante. No tiene competencia directa, pero el presidente de la ciudad, cada vez que ha hablado con el ministro del Interior, cada vez que ha podido tener una reunión y poder plasmar y poder dejar claro esa necesidad, lo ha hecho. Vox ha acusado a Digmun de ser un chiringuito dedicado a marroquinizar. Ha criticado que el Gobierno local destine 105.000 euros al convenio con esta entidad. Por su parte, el Ejecutivo ha defendido que mientras que el Estado no solucione la sobrecarga de menas que sufre la ciudad está obligada a dar instrucción y tutela a estos niños, y de ahí el convenio con Digmun. La interpelación referente al convenio con Digmun ha vuelto a poner de manifiesto la situación límite por la que Ceuta está atravesando en materia de menas. Y Ceuta, con una población que representa el 0,18% del total de la población española, acoge ya el 4% de todos los menores marroquíes con presencia en nuestro país, lo que supone 22 veces más de lo que correspondería por el tamaño comparativamente con otros territorios de nuestra nación. Por lo tanto, la situación es grave, la situación es preocupante y así lo hemos venido poniendo de relieve por parte del presidente de la ciudad en las numerosas comparecencias con el presidente del Gobierno y presidente de las comunidades autónomas. Y es que Vox ha acusado al Gobierno de incumplir la ley al rubricar, según ha dicho a dedo, este convenio con Digmun. Que esta organización, esta asociación, esta ONG, se encargue de las aulas de inmersión lingüística que corresponden por ley a la ciudad, porque el Ministerio de Educación no asume su responsabilidad. Porque las aulas de inmersión lingüística son responsabilidad del Ministerio. Ministerio que hace dejación de funciones y la ciudad, como tiene la tutela, tiene que asumir esa responsabilidad. ¿La ciudad qué hace? Le da a Digmun, a dedo, sí, a dedo, con una subvención nominativa, la ejecución de este servicio, pero está fuera de la ley. Verdejo ha afirmado que Digmun es un chiringuito promena y que trabaja con mujeres marroquíes sin residencia. Es por eso por lo que lo ha acusado de marroquinizar y adoctrinar, y ha criticado que el objetivo sea que estos menores sean escolarizados. En nuestros colegios, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos. Por alusiones también ha intervenido Mohamed Ali. Que menores marroquíes no pueden estar con nuestros hijos en los colegios, yo me niego a aceptar eso, me parece repugnante, me parece fascismo puro.
En cualquier caso, el Gobierno ha insistido en que mientras que el Estado no solucione la sobrecarga de menas que sufre Ceuta, la ciudad está obligada a dar instrucción y tutela a estos niños, y de ahí el convenio con Digmund. El convenio con Digmund asciende a 105.000 euros y el gasto total que la ciudad destina en esta materia, en la materia de los menores extranjeros no acompañados, alcanza ya los 12 millones de euros, por lo que estamos hablando de un 0,8% del gasto total, lo que representa el importe del convenio con esta organización. El consejero de Sanidad, Javier Guerrero, ha afirmado en la sesión de control al Gobierno de esta mañana que el Gobierno local sacará a licitación la semana próxima la primera fase de las obras del Mercado Central, obras en 3 tramos que están destinadas a arreglar sus deficiencias, trasladar a la planta primera los establecimientos de venta y utilizar la segunda para restaurante y actividades recreativas. Guerrero respondía así a la interpelación de Vox al respecto. Su portavoz, Carlos Verdejo, incidió también en atender otros equipamientos de lugares como Terrones, Manzanera, O'Donnell o Jadó. El portavoz del Gobierno ha confirmado en el Pleno que Asuntos Sociales no descarta ampliar su plantilla, que ahora asciende a 49 trabajadores, 33 funcionarios y personal lavador fijo, así como 16 personas del convenio de inmigración. Daba respuesta así a la interpelación del Partido Socialista, que denunciaba la tardanza que, según este grupo, sufren los ceutíes en este área. Entre marzo y octubre, esta consejería ha tramitado 3.417 ayudas por más de 700.000 euros y ha gestionado casi 7.000 becas de alimentación para niños por un importe similar. También se han concedido casi 400 ayudas al alquiler con un importe de 83.000 euros al mes. La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública ha explicado a la televisión pública que dio de sí el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Destacar que Kisi Chandiremani va a pedir una reunión con la Secretaría de Estado de Hacienda para pedir una transferencia similar al déficit autonómico permitido para las autonomías, ya que en este campo Ceuta funcionaría como entidad local. La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kisi Chandiremani, va a pedir una reunión bilateral con la Secretaría de Estado de Hacienda junto con Melilla para proponer que se articule una asignación específica similar al Fondo COVID para las 2 ciudades autónomas y que contemple un mecanismo similar al de referencia de déficit autonómico en 2021, que se sitúa inicialmente en el 2,2% tras haberse suprimido las reglas fiscales para 2020 y 2021. Lo que yo le he pedido al Ministerio de Hacienda, a la ministra y a todo el equipo que allí acompañó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es que para la ciudad de Ceuta, en vez de ser déficit, que sean transferencias del Estado, como ya se hizo con el Fondo COVID del año 2020 y que supuso 25 millones de euros de ingreso para la ciudad. Por otra parte, las entregas a cuenta para 2021 se situarán en un nivel similar al de 2020. El Gobierno trasladó a los consejeros que trabaja para que las autonomías tengan los recursos suficientes para atender sus necesidades de gasto. Además, en el Consejo de Política y Fiscal también se analizaron los fondos de la Unión Europea Next Generation, fondo concebido para ayudar a los países miembros a paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y del que a España le corresponden 140.000 millones distribuidos en varios ejes. ¿Cómo se va a repartir? Pues una parte será la caída del PIB comparando el 2020 con el 19. Otra parte será las tasas de paro y otra parte será las tasas de paro juvenil, comparando los años donde había COVID y cuando no había COVID. Y eso nos dará unos indicadores y ese será el reparto extraordinario que se hará entre las diferentes comunidades autónomas. La consejera ha destacado también la importancia de la reunión en la que se han establecido las bases para los presupuestos generales del Estado para el año próximo, con lo que la Consejería de Hacienda puede empezar también a trabajar ya en las previsiones de ingresos y transferencias para Ceuta durante el próximo año. Y nos han comentado, nos han trasladado que los ingresos que va a tener la ciudad en cuanto a estas transferencias van a ser muy parecidos a los del año 2020, lo cual nos asegura tener ciertos ingresos, o por lo menos unos ingresos estables, y que no se van a ver afectados por la caída del PIB nacional, porque los presupuestos de la ciudad de Ceuta están muy condicionados por el PIB nacional. Otros asuntos del día. Comisiones Obreras califica de mentiras y confusión las declaraciones del gerente José Luis Fernández Medina sobre el conflicto en Angevicesa.
Comisiones Obreras ha calificado las declaraciones de José Luis Fernández Medina, gerente de Angevicesa, como mentiras y confusión. Respecto a las elecciones sindicales de Angevicesa, ha añadido que sí quieren hacerlas, pero que están paralizadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Si no hemos celebrado en esta empresa las elecciones cuando correspondían son por dos motivos, y también lo hemos dicho. Uno, se estaba negociando el convenio colectivo y todas las partes que negociaban el convenio colectivo, Comisiones Obreras, UGT, CESIP y USO, estaban de acuerdo en paralizar las elecciones para finalizar ese convenio. Y está por escrito. En el tema de elecciones sindicales, que no digan más mentiras, porque nosotros estamos dispuestos a hacerlas cuando sea, pero cuando no haya riesgo para el trabajador. En lo que respecta al conflicto abierto en Angevicesa, critican que desde el primer día haya sido imposible el diálogo y la negociación. Cuando algo se hace mal, pedimos explicaciones. Y si las explicaciones no nos las dan como dice la ley, pues lógicamente tendremos que utilizar los medios legales que tenemos. Otros asuntos puestos sobre la mesa ha sido el de ampliar el número de cargos directivos, en opinión de Comisiones Obreras, de manera injustificable y desmesurada. Ministerio Fiscal y acusación particular han elevado la petición de las penas a la acusada de provocar el fallecimiento de su esposo por estrangulamiento en la segunda sesión del juicio que se ha seguido en la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. De los 14 años por homicidio que inicialmente solicitaba el fiscal, ha pasado a 17 años de prisión e inhabilitación absoluta, mientras la acusación particular ha elevado de 20 a 25 años su petición por asesinato, al considerar que hubo alevosía agravante y parentesco como agravantes, además una situación de ventaja en la acción cometida por ser asmático el fallecido. También se le pide inhabilitación absoluta y pérdida de la patria potestad de los dos hijos que quedarían a cargo del hermano del fallecido y su cuñada. La acusada reiteró en varios momentos de su declaración que su marido, el fallecido, la amenazó con un cuchillo de cocina, cuchillo que nunca se supo que fue de él. Ni investigadores ni la propia acusada supieron determinar dónde se dejó, aunque Naima, llevada de sus dudas, intuyó que pudo dejarlo en el cajón de la cocina, ya que con él cortaban el pan. Según la acusada, la discusión con su pareja empezó en la cocina y luego acabó en el dormitorio, aunque no dio detalles de cómo se produjo el estrangulamiento. Lo cierto es que en la sala de vista no hubo escenificación de los hechos. Ninguna de las partes del proceso solicitó que en el maniquí allí instalado se hiciera el simulacro del estrangulamiento. Tampoco los miembros del jurado solicitaron aclaración alguna. Ni tan siquiera la médico forense recurrió a este recurso visual que hubiera sido esclarecedor. La acusada se limitó a declarar que como el fallecido llevaba una bufanda al cuello, le apretó la garganta, aunque su testimonio se contradecía con el del perito médico forense. La acusada solo indicaba que su esposo cayó al suelo y ella salió a pedir ayuda sin ser atendida por nadie. Yo conocí mucha gente y me conocí mucha gente. Entonces yo he ido a una casa de mi vecina. Además tengo una amiga vecina que se llama Maja, si no quiere venir, tiene miedo de su familia. Yo he pedido ayuda a mi hermana. Si tú la has visto a mi hermana, puede ayudarla en el día del testigo, decir que no, yo no puedo testiguar. Ninguno del príncipe quiere testiguar conmigo. Y todo el mundo me conoce, yo conoce la situación y sabe qué está pasando yo. Y siempre cuando yo contaba a mi vecina, me decía, lo siento mucho, no puedo ayudarte, pero la familia de él son muy malos y atacan a mí también. Entonces siempre... Lo cierto es que los hechos se produjeron entre las 9:30 de la mañana, cuando sus dos hijos se marcharon al colegio Reina Sofía y ella hasta las 4 de la tarde, que se encontró con un guardia civil de servicio junto a la iglesia del Carmen en la Almadraba, no dio razón de qué hizo en esas 6 horas, que son una incógnita, ya que no se especificó testimonio alguno al respecto. El desencadenante de la supuesta discusión, que acabó con el fatal desenlace, se produjo porque el fallecido se enfadó con su mujer por visitar a unos familiares con los que no se relacionaba. Nadia dijo que ella lo cogió de la bufanda porque él la empujaba y cayó al suelo. La acusación particular, en su interrogatorio a la mujer acusada, le planteó cuál de las 3 versiones distintas que dio en otras declaraciones era la cierta, porque llegó a decir el 10 de julio del pasado año que se encontró al fallecido colgado en el cuarto de baño donde había una silla, aduciendo a un supuesto suicidio en este caso. Nadia se negó a responder a las preguntas de la acusación particular.
La mujer entró en varias contradicciones, como no recordar si se le retiró la bufanda del cuello al abandonar la casa a su marido, ya que los investigadores la encontraron al lado de la cama donde yacía, o si aludía a malos tratos, por qué no se los hizo saber a servicios sociales cuando le hicieron un informe de valoración social para conocer sus vivencias y factores de riesgo. La médico forense que intervino con carácter pericial calificó en su análisis de conclusiones que hubo muerte violenta por isquemia encefálica, por estrangulamiento a lazo, con la oclusión de las vías respiratorias a través de una fuerza extrínseca, considerándose en principio homicidio mientras no se demuestre lo contrario. La forense especificó que ejerciendo una presión equivalente a 2 kilos en las yugulares o de 15 en la laringe, impidiendo el flujo de sangre venosa y arterial en un pequeño intervalo de unos 2 minutos, que es cuando se produce la pérdida del conocimiento, desvanecimiento y muerte cerebral o daños irreversibles. La médico forense apreció un hematoma en el labio inferior del fallecido, signo derivado de un intento por taparle la boca. Esto es cuestión, ya les digo, de muy poquito tiempo. Pero si seguimos ejerciendo presión, si esa presión aumenta, pasamos por encima de los 5 kilos y aumentamos, también se cierran las carótidas. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente no está recibiendo el oxígeno que necesitamos. El cerebro es muy sensible a esto. Y al igual que, como les he dicho, por una compresión... Consideró África Rodríguez Albarracín que hubo presión en la boca y que la oclusión de laringe y tráquea, así como las venas yugulares y las arterias carótidas, provocan la muerte en 1, 2 o 3 minutos, no más de 5. El hematoma en el labio inferior y en el dorso de la mano derecha eran signos de lucha e intento de defenderse de la agresión por parte del fallecido. Persona débil y con asma, con poca masa corporal, de 62 años, complexión delgada, que padecía disnea al caminar pocos pasos, fatigándose mucho, consecuencia de los años que había fumado, lo que le originó que sus pulmones no ventilaran bien el oxígeno que le llegaba. No supo determinar la médico forense si el estrangulamiento se hizo por delante o por detrás, porque con el paso del tiempo desaparecen estas señales, dijo, aunque era obvio que la agresora estuvo ante su marido por delante a resultas de los hematomas en el labio inferior, que son consecuencia de un mecanismo de comprimir la boca. Sí apreció la médico forense la poca capacidad de defensa del fallecido por su débil estado físico. Para la perito forense, el fallecido presentaba un cuadro de lesiones a consecuencia de la utilización de una bufanda de paño que no permite flexibilidad, que hizo de lazo ante un fallecido débil, que no quiere decir que no tratara de defenderse, pero sí que su capacidad de reacción estaba muy mermada. Según la formación política de Vox, el gobierno sigue claudicando ante Marruecos y responde que la apertura de la frontera dependerá del país vecino, que a juicio de Vox sigue su hoja de ruta para asfixiar a las ciudades autónomas. La apertura de las fronteras del Tarajal y de Beni Enzar con Marruecos sigue siendo una incógnita. Marruecos la dilata de mes en mes y algunos medios de comunicación ya han apuntado que no se abrirán hasta el próximo año y que se hará con condiciones impuestas por el país vecino. Mientras, desde el gobierno contestan con evasivas a las preguntas que Vox le ha dirigido para conocer cómo se retomará la actividad en las fronteras y cuál será el protocolo para controlar posibles casos importados de COVID-19. Desde la formación política insisten que tanto la diputada de Vox por Ceuta, Teresa López, como la senadora Yolanda Merelo se han dirigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que dé respuesta a cómo y cuándo se procederá a la apertura de los puestos fronterizos. La senadora preguntaba el pasado mes de julio sobre por qué se estaba permitiendo el paso a Ceuta de ciudadanos de origen magrebí con destino a Marruecos si las fronteras estaban cerradas y qué planes de actuación sanitaria se tenía si estas personas resultaban ser portadoras. La formación política resalta que el gobierno obvia la situación que se vivió en Ceuta este verano ante los viajeros marroquíes que se quedaron bloqueados en la ciudad por el cierre fronterizo y se limita a contestar a Merelo que España ha aplicado la recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre el principio de reciprocidad a Marruecos. De esta forma se cierran las fronteras hasta que el país vecino decida lo contrario. Según la formación política de Vox, la realidad es que Marruecos sigue su hoja de ruta para asfixiar a las ciudades autónomas. La última prueba la recoge el diario El Español, que el pasado 17 de septiembre publicaba una información bajo el titular «Marruecos estrangula Ceuta y Melilla», una estrategia de la que Vox lleva meses alertando al gobierno de Pedro Sánchez, mientras que desde Moncloa se limitan a alabar las buenas relaciones bilaterales con el país vecino.
Otros asuntos. MDIC denuncia que el Parque Marítimo del Mediterráneo no cobra a algunos inquilinos desde hace casi 10 años. La cuenta de deudores ha incrementado un 750% en 4 años. A pesar de realizar planes de pago, algunos nunca los cumplen. La cuenta de deudores del parque desde el año 2016 ha pasado de apenas 77.000 euros a 655.000 euros en el año 2019. La formación política ha expresado que es una situación de caos y de ruina económica, en las que empresas, ya ni una sola de ellas consigue el equilibrio económico para facilitar su viabilidad, por lo que se necesitan millones de subvenciones para equilibrar sus cuentas. En el año 2017 fue un total de 39,6 millones según el Tribunal de Cuentas. El PSOE solicita una copia del expediente de la compra de 400.000 mascarillas por la ciudad. Los servicios jurídicos del partido estudiarán el caso para conocer si de la actuación del Gobierno se pudieran derivar responsabilidades. Aluden al alto precio pagado por mascarilla, 0,64 euros. El Partido Socialista añade que una empresa del sector ha presentado un presupuesto en el que el precio por unidad es de 0,30 euros. El ahorro sería de 136.000 euros con respecto al abonado por la ciudad en la compra realizada. Y en este punto del informativo vamos ya a conocer el tiempo para los próximos 2 días. Mañana miércoles tendremos intervalos nublados que se alternarán con soleados, temperaturas agradables entre los 25 de máxima y los 20 de mínima, vientos suaves de levante. Respecto al jueves, un escenario, como están viendo, muy similar, con máximas de 25 grados y mínimas de 20, vientos suaves de levante. La farmacia de guardia para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el número agraciado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 233-233. Bien, pues ahora ya sí es todo. Muchísimas gracias por estar ahí. Jorge Castro, muy buenas noches. Buenas noches, Estefanía. ¿Hay cambios en la pretemporada del Ceuta? Pues sí, así es. La agrupación deportiva Ceuta ha tenido que suspender su próximo partido amistoso de preparación. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta mañana y muy buenas noches. Nos vemos.